En este vídeo presento un estudio realizado en el marco del proyecto Infolexis, cuyo objetivo es describir cómo funciona la informatividad léxica en el español desde una perspectiva que sea composicional, que sea empírica. El trabajo se centra en un tipo muy particular de construcciones, en este caso las formadas por un nombre y un participio, como por ejemplo sangre donada, tejido dañado. Aunque estas construcciones son sintácticamente coherentes, no siempre resultan informativas. El reto, por tanto, va a consistir en explicar qué ocurre para que, aun siendo aparentemente redundantes, se utilicen de manera natural y, sobre todo, necesaria en el discurso biosanitario. Diversos estudios han demostrado que la aceptabilidad de estas construcciones no depende solo de la sintaxis, sino de cómo interactúan con los valores del concepto de estructura de qualia. Es un componente del léxico generativo que codifica información sobre la naturaleza, la función, el origen de las entidades. En este estudio se ha analizado cómo construcciones que se consideran no informativas podrían adquirir relevancia pragmática mediante un sistema sistemático. El concepto, en este caso el concepto de interpretación contrastiva. Este mecanismo lo que hace es que introduce una oposición del tipo realizado-no realizado, que es muy característica en el discurso clínico y médico. El objetivo, por tanto, en esta investigación era demostrar con evidencia empírica cómo funciona este mecanismo en el ámbito biosanitario y de qué manera se relacionan el tipo semántico del sustantivo, el grupo verbal y el rol de qualia activado. La informatividad lingüística es un fenómeno que integra componentes léxicos, componentes semánticos, componentes pragmáticos. Según el proyecto de Infolexis, la informatividad puede computarse porque depende de rasgos léxicos codificados por defecto. El modelo del léxico generativo y, en particular, la estructura de qualia es clave para entender cómo se combinan las palabras. La estructura de qualia codifica 4 aspectos. Formal, que define la naturaleza del referente; contrastivo, que describe sus partes; télico, que indica su función; y agentivo, que lo que hace es que explica su origen. Por tanto, una construcción de nombre más participio es no informativa cuando el participio nombra una propiedad que ya se presupone en la entrada léxica del nombre. Por ejemplo, medicamento consumido no aporta información porque la función del medicamento es que sea consumido. Órgano donado tampoco, porque el rol télico del órgano en contexto de trasplante ya implica de por sí donación. O por último, paciente tratado. Es muy previsible. Según el proyecto de Infolexis, las construcciones no informativas pueden legitimarse de 2 maneras. Bien añadiendo modificadores que aporten información nueva o mediante ese concepto de interpretación contrastiva, que es el mecanismo que se analiza en este estudio. En cuanto a la metodología que se ha desarrollado, el estudio adopta un diseño empírico basado en corpus. El punto de partida es un conjunto de más de 20.000 construcciones de nombre más participio, extraídas principalmente del corpus del español, de Davis, y tras una primera fase de anotación, más de 10.000 se clasificaron como coherentes. De estas, de forma manual, se hizo una revisión para destacar únicamente las no informativas y sobre todo pertenecientes al dominio biosanitario. Primero se hizo una revisión visual para identificar el campo de especialidad y, en segundo lugar, para determinar que eran no informativas, se decidió eliminar todos aquellos registros en los que tras esa estructura del nombre participio hubiera continuación de la oración a título textual. Por ejemplo, aquellas estructuras en las que aquellos registros en los que tras la estructura nombre participio había una finalización de la oración o un signo de puntuación que marcaba una pausa, una finalización de esa primera idea, o había mayor información textual pero era relativa a una idea independiente, un paréntesis, etcétera. Entonces, todos aquellos registros fueron los que se rescataron.
Entonces, se aplicaron 3 criterios principales: el léxico-semántico, el contextual y el disciplinar. En cuanto al primero, al léxico-semántico, se aplicó el criterio de que el sustantivo perteneciera a categorías como pues, sangre, órgano, tejido, nervio, medicamento, dosis, instrumento, al final terminología propia, ¿no?, de este ámbito de especialidad. En cuanto al segundo criterio, el contextual, se determinó para asegurar que el uso era estrictamente biosanitario. Y en cuanto al disciplinar, se puso el foco en subcampos de medicina clínica, pues farmacología, anatomía, biología, etcétera. Al final se obtuvo un subcorpus especializado de 102, 103 construcciones, todas coherentes, no informativas a priori. El análisis siguió 3 pasos establecidos ya en el proyecto de Infolexis en publicaciones previas. En primer lugar, determinar la coherencia léxica. En segundo lugar, determinar si son informativas o no. En tercer lugar, identificar el mecanismo de rescate. Además, se anotaron variables como el tipo semántico del sustantivo, el grupo verbal en el que se enmarcaba, el rol de quali activo y la presencia o la ausencia de modificadores. En cuanto a los resultados principales obtenidos, fueron resultados cuantitativos y mostraron un patrón bastante claro. En primer lugar, que los verbos de transferencia y de consumo son los más frecuentes, pues verbos como donar, ingerir, emplear, constituyen el núcleo del comportamiento verbal. Esto confirma que en el discurso biosanitario se conceptualizan procesos como la donación o la ingesta en términos binarios: donado, no donado, ingerido, no ingerido. En segundo lugar, que los sustantivos aparecen con mayor frecuencia que los sustantivos que aparecen con mayor frecuencia son, pues, como era de esperar, sangre, órgano, tejido. Estas son entidades naturales y este tipo de entidades, las naturales, representan más del 80% de las ocurrencias, lo que muestra pues que la predicación biosanitaria se organiza en torno a estados resultativos sobre entidades biológicas, como era de esperar. En tercer lugar, destacamos que los participios más frecuentes son donado, ingerido, atrapado, picado. Estos son resultativos, están asociados al rol formal de qualia, que describe estados físicos o funcionales. Y en último lugar, destacamos que el mecanismo de rescate es siempre el mismo, porque como ya habíamos adelantado, habíamos hecho una revisión manual para asegurarnos de que rescatábamos solamente registros que fueran coherentes, no informativos, y que efectivamente se podían interpretar como casos de interpretación contrastiva. Entonces, efectivamente, el 100% de las construcciones se legitiman mediante esa interpretación contrastiva y no se requieren modificadores para que adquieran ese significado tan importante, ¿no?, ese valor tan importante. En cuanto a la interpretación global, pues la interpretación contrastiva funciona como un participio del concepto de economía informativa, es decir, una construcción que aparentemente resulta redundante, pues se va a volver informativa cuando introduce una partición que sea operacional y relevante. Pues, por ejemplo, con sangre donada se activa la oposición donada o no donada, que es fundamental, pues, por ejemplo, en contextos de transfusión. En dosis ingerida supone pues la oposición de ingerida no ingerida, que es esencial en farmacología. Con nervio atrapado se opone a nervio libre, que es un concepto clave en evaluación anatómica. Y, por ejemplo, pacientes vistos, distinguiría entre vistos y no vistos, que es útil a título administrativo. Estos contrastes no se expresan mediante sintaxis adicional, sino que surgen del propio contexto institucional. Así, pues la informatividad no está en el léxico en sí, sino en la estructura del discurso. A título ilustrativo, pues ya se han comentado sangre u órgano donado, dosis ingerida, también tendríamos nervio atrapado, que es un proceso anatómico. Tenemos la oposición entre atrapado y libre, nervio atrapado, nervio libre, que distingue estados físicos, o equipo empleado, en cuanto a su uso instrumental, empleado o no empleado, pues marca trazabilidad. Entonces, vemos que la mayoría de los ejemplos más llamativos se activan mediante activan roles formales o roles télicos según el caso y muestran pues la estabilidad, ¿no?, del mecanismo contrastivo.
En cuanto a las conclusiones finales, podríamos decir que en el ámbito biosanitario estas construcciones de nombre más participio no informativas adquieren ya legitimidad mediante la interpretación contrastiva. Esta oposición binaria lo que hace es que convierte propiedades previsibles en información que es operativa. Los resultados pues sí que nos confirman que la informatividad biosanitaria depende de factores discursivos y no de la composición léxica únicamente. El proyecto de Infolexis va a ofrecer, por tanto, pues un marco sólido para estudiar este tipo de fenómenos y también abre la puerta a futuras investigaciones, por ejemplo, en otros campos de especialidad. Para poder obtener toda la información sobre las referencias bibliográficas sobre las que se ha construido este estudio, así como las gráficas de los casos más llamativos, ese análisis cuantitativo, se recomienda leer el artículo posterior que saldrá a raíz de esta participación en el Congreso. Muchas gracias por su atención.